En la cena de Navidad, mi madre sonrió y anunció que habían vendido la casa de mi abuela, asegurando que yo jamás estuve en el testamento. Mi hermana se burló diciendo que era mejor así, pues solo lo desperdiciaría. Entonces, bebí un sorbo de vino y revelé: genial, disfruten el dinero, porque fui yo quien la compró. El silencio se apoderó de la mesa. Me llamo Ethan, tengo 32 años y desde que tengo memoria, siempre he sido la pieza que no encaja en mi familia. No en ese sentido simpático de las comedias, sino más bien como ese último trozo de rompecabezas que claramente pertenece a otra caja. Desde pequeño, fui el hijo del medio. Mi hermana mayor, Sophie, era la niña de oro. Mi hermano menor, Lucas, el protegido al que todos cuidaban, incluso de sí mismo. Yo, en cambio, estaba ahí, callado, responsable, sin pedir nada, y, precisamente por no exigir atención, nunca la recibía. Las fiestas en casa de mi abuela Margaret eran lo más cercano que tenía a sentirme parte de algo. Vivía en una casa de 2 pisos, vieja y con suelo que crujía, en una calle tranquila bordeada por arces que cada otoño se volvían dorados. Tenía un gran porche delantero donde se sentaba en su mecedora de mimbre, tarareando canciones de Sinatra y llamándome su oyente favorito. Nunca lo dijo directamente, pero sé que ella veía lo que mis padres ignoraban, que yo me esforzaba, que me daba cuenta de cosas como cuando mi madre ponía los ojos en blanco a mis espaldas y hablaba de la escuela, o cuando mi padre solo preguntaba a Lucas sobre deportes y a Sofía sobre sus notas, mientras a mí apenas me lanzaba un ¿cómo va todo? Mi abuela me enseñó a cuidar un jardín, a llevar las cuentas y a cocinar un estofado perfecto. Siempre me dejaba la última cucharada de puré de papas, incluso cuando Sofía se quejaba de no tener suficiente. Cuando ella falleció, yo tenía 21 años y estaba en la universidad. No podía pagar el vuelo para ir al funeral, y mis padres ni siquiera ofrecieron ayuda. Ni siquiera me avisaron que el servicio se había adelantado, hasta que recibí el mensaje de voz la misma mañana. Para entonces ya la habían enterrado. Dijeron que había sido algo familiar, que todos estaban tristes, y que no se trataba de ti. Pero para mí fue como siempre, yo era una nota al pie en mi propia historia. Con el tiempo, construí una vida lejos de ellos. Me mudé al oeste. Conseguí un buen empleo en desarrollo de software y fui ascendiendo poco a poco. Mantuve la distancia, no con enojo, sino como una forma de protegerme de seguir luchando por un afecto que nunca iba a llegar. De vez en cuando recibía algún mensaje grupal, un feliz cumpleaños enviado con 6 horas de retraso o una invitación a una reunión familiar solo después de que Sofía se daba cuenta de que no podía reservar la casa de Airbnb sin que yo pusiera mi parte del dinero. Iba pocas veces, y cuando lo hacía, permanecía en silencio, sonreía ante los comentarios incómodos y me marchaba temprano. El único vínculo que aún me unía a ellos era la casa de mi abuela. Después de su muerte, mis padres se hicieron cargo de la propiedad. Dijeron a Sophie, Lucas y a mí que la abuela se la había dejado a ellos por simplicidad. No pedí ver el testamento. No tenía idea de leyes de herencia, y en ese momento estaba demasiado ocupado intentando pagar mis estudios con trabajos a medio tiempo. La casa permaneció vacía durante años, salvo por las veces que Lucas la usaba para despejarse o Sophie para tomarse un respiro de la ciudad. Yo solo la visité una vez, quizá 2 años después del funeral. Aún olía a lavanda y canela, la mecedora seguía en su sitio y el piano intacto, pero el ambiente era distinto, como si la casa misma supiera que estaba esperando a ser vaciada. Pregunté a mis padres qué pensaban hacer con ella. Dijeron que era complicado, que había que evaluar opciones y que los impuestos eran un problema. Asentí y lo dejé pasar, pero en el fondo, esa parte de mí que mi abuela había alimentado no soltó el tema. El año pasado me enteré de que la estaban preparando para vender. No por ellos, por supuesto, sino por un amigo del instituto que me escribió: vi un cartel de venta en la casa de tu abuela. Qué pena. Pensé que se iban a quedar con ella. Ese mensaje me golpeó como un puñetazo. Llamé a mi madre esa noche. Atendió como si nada pasara. Hola, cariño. ¿Todo bien? ¿Están vendiendo la casa de la abuela? Hubo una pausa, lo bastante larga como para sentirse intencional. Bueno, sí, queríamos contártelo, pero como estás tan ocupado allá en California, pensamos que no te interesaría. ¿Que no me interesaría? Es la casa de la abuela. Sí. Pero la hemos mantenido por años, Ethan. Es una carga económica y ahora el mercado está bien. No discutí, no grité, solo respondí: está bien, gracias por avisarme. Colgué y me quedé en la oscuridad de mi habitación, mirando el ventilador girar lentamente en el techo. Algo dentro de mí cambió esa noche. No era rabia, sino claridad. Entendí que llevaba demasiado tiempo dejando que ellos decidieran lo que yo merecía o no y que era hora de tomar el control. La semana siguiente comencé a moverme en silencio. Llamé a la inmobiliaria del cartel usando otro apellido.
el de mi segundo nombre, Foster. Me hice pasar por un inversor a distancia y pedí una visita. Tomé un vuelo, me presenté con un blazer y recorrí la casa de mi abuela como si fuera un extraño. Sentí como se me rompía algo por dentro al ver el jardín descuidado y el papel tapiz cayéndose, aunque la estructura seguía firme. Su espíritu seguía allí, en las esquinas. Cuando el agente me preguntó si estaba interesado en hacer una oferta, respondí con una sonrisa. Mucho, no ofrecí más de lo necesario. No mezclé emociones. Utilicé una sociedad que había creado 6 meses antes para otro proyecto inmobiliario. Todo en regla. La venta se cerró rápido. Y así, la casa volvió a ser mía. Pero no dije nada. No todavía. La ocasión perfecta llegó con la cena de Navidad. Como siempre, Sophie envió el mensaje grupal a principios de diciembre. Cena de Navidad en casa de mamá y papá. 7. Etiqueta formal. Tenemos grandes noticias que compartir. RSVP. Confirmé. Compré el vuelo y me presenté en su puerta con traje gris oscuro y una botella de vino. Lucas abrió ya algo bebido. Vaya, si no es el fantasma de las navidades pasadas. Dentro, la decoración estaba excesiva como de costumbre, guirnaldas, luces parpadeantes y esos renos mecánicos que hacen un ruido metálico al moverse. Sophie lucía un vestido dorado de lentejuelas, copa de champán en mano y el móvil en la otra. Mis padres estaban en su salsa, mamá, de un lado a otro en la cocina. Papá, dominando la sala como si tuviera 10 años menos. La cena empezó normal, jamón, judías verdes, puré de papas, Sophie hablando de su nuevo puesto, Lucas bromeando sobre criptomonedas. Yo permanecí cordial, sonriendo cuando tocaba, hasta que, entre la segunda copa de vino y el postre, mi madre, casi con entusiasmo, dijo, por fin vendimos la casa de la abuela. La semana pasada, los compradores estaban ansiosos. Menos mal, Sophie rió, girando su tenedor. Ya era hora. Ese lugar era un desperdicio. Y dicen, bueno, él nunca estuvo en el testamento de todos modos. Dejé mi copa sobre la mesa con calma, dejando que el silencio se alargara. Lucas soltó una risa breve, como si se imaginara un escenario absurdo. Menos mal, pensé, porque probablemente lo habría convertido en un búnker tecnológico o en la sede de alguna extraña empresa emergente. Recorrí con la mirada la mesa, observando a esas personas que siempre habían dado por hecho que yo permanecería callado, que dejaría pasar cualquier cosa. Tomé mi copa de vino, di un sorbo tranquilo y solté. Genial, espero que disfruten el dinero, considerando que fui yo quien lo compró. El silencio se apoderó de la sala de inmediato. El gesto de mi madre se congeló a mitad de una sonrisa. Sophie parpadeó, desconcertada. Lucas frunció el ceño como si intentara resolver un complicado problema matemático. Yo, en cambio, me mantuve sereno, contemplando cómo al fin caía el telón. Nadie dijo nada al principio. El único sonido era el zumbido del calefactor y el leve tintinear del tenedor de Sophie al resbalar de su plato. No tenía prisa por romper ese silencio, quería que se quedara allí, pesado, incómodo, innegable. El tipo de silencio que hace que la gente se mueva inquieta en su asiento y cuestione todo lo que creía saber. Sophie, finalmente, soltó una risa nerviosa, como si yo hubiera contado un chiste que no entendía del todo. ¿Cómo que lo compraste?, preguntó. Lo que oíste, respondí, dejando mi copa sobre la mesa con cuidado. Fui yo quien adquirió la casa de la abuela a través de una empresa que me pertenece. Mi padre intervino de inmediato. Ethan, no digas tonterías. Los compradores eran de otro estado, un grupo inmobiliario. Foster Holdings, aclaré. Ese soy yo. Mi madre frunció el ceño. Ese no es tu nombre. Foster es mi segundo nombre. Lo usé para registrar la sociedad. ¿Todo legal? Limpio y discreto. Sophie comenzó a enrojecer, no de vergüenza, sino de algo más cercano a la ira. ¿Por qué lo hiciste sin decirnos nada? Esa palabra, nosotros, retumbó en mi cabeza como si invadiera un territorio sagrado al que jamás me dejaron entrar, aunque yo sabía desde siempre que no formaba parte de su círculo real. Me limité a encogerme de hombros. Estaba en venta. Hice una oferta. La aceptaron. No hubo nada a escondidas. Habríamos pedido mucho más si hubiéramos sabido que eras tú, soltó mi madre. Y ahí quedó claro. No se trataba de un legado, ni de la memoria de la abuela. Era el dinero. Siempre lo fue. Mi padre se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos. ¿Entonces? ¿Qué? ¿La compraste por despecho? ¿Para restregárnoslo? No, respondí con calma. La compré porque para mí tenía valor, y porque a ninguno de ustedes parecía importarle lo que pasara con ella. Lucas bufó por lo bajo. O sea que pagaste de más por esa chatarra solo para sentir algo. Curioso, contesté sin mirarlo siquiera. En realidad la conseguí por debajo del precio inicial. Tu agente inmobiliario no fue muy bueno revisando las ofertas. La tensión podía cortarse con un cuchillo, pero esta vez no intenté suavizar el ambiente ni reconciliar a nadie como antes solía hacer. Me limité a dejar que se cocieran en su propio malestar, permitiendo que por una vez no controlaran la historia. El resto de la cena transcurrió con rostros tensos. Sophie se quedó en silencio,
clavando el tenedor en su plato con fuerza excesiva. Lucas revisaba su teléfono como si quisiera escapar a través de la pantalla. Mi madre se levantó al revisar el postre y tardó 15 minutos en volver. Mi padre bebía su whisky con la mandíbula apretada y la mirada perdida. Al terminar, ayudé a recoger la mesa, más que nada para ocuparme en algo. Cuando fui a tomar el plato de Sophie, me agarró la muñeca. ¿Por qué no nos lo dijiste?, susurró con furia. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? La miré directo a los ojos. No, creo que significa que dejé de esperar permiso para hacer lo que creía correcto. Me soltó como si mi piel quemara. Eres increíble, murmuró con desprecio. ¿Puedes venir cuando quieras?, añadí. Tal vez te enseñe el jardín. Estoy pensando en plantar girasoles. Se marchó enfurecida. El postre, un tiramisú comprado en la tienda que mi madre intentó hacer pasar por casero, apenas se tocó. Inventé una excusa sobre un vuelo temprano y me despedí. Evité los abrazos, salvo uno breve y rígido de mi padre. Cuando estaba por salir, mi madre me siguió hasta la puerta. Nos tomaste por sorpresa, dijo con voz baja y afilada. Esta familia siempre ha tomado las decisiones junta. ¿Te refieres a que tú y papá las toman? Sofía aplaude. Lucas se beneficia y yo solo debo acatar, respondí. Eso no es justo. Lo que no fue justo fue que me dijeras, riendo, que no estaba en el testamento de la abuela, como si no hubiera significado nada para ella. Vi un leve sobresalto en su rostro antes de abrir la puerta. Nos veremos, dije, saliendo a la fría noche. El aire helado me golpeó, pero me resultó limpio, liberador. De vuelta en el hotel, me dejé caer sobre la cama, aún vestido, observando el techo. No me sentía victorioso, sino inquieto, como si finalmente hubiera visto quiénes eran realmente, y me doliera no estar sorprendido. La mañana siguiente comenzó la reacción en cadena. Lucas fue el primero en escribir: mamá está furiosa. Cree que nos manipulaste. Luego Sophie, muy elegante: Ethan, increíble que nos hayas mentido solo por fastidiar. Y, finalmente, mi madre: estamos decepcionados, pero no sorprendidos. Tus acciones tienen consecuencias. No esperes nuestro apoyo si algo sale mal. Me quedé mirando ese último mensaje más tiempo que los demás. Apoyo. Nunca se los pedí. Ni cuando no pude costear el funeral, ni cuando apenas lograba pagar la renta, ni cuando conseguí mi primer ascenso y nadie respondió al mensaje que envié al grupo familiar. Ellos siempre retuvieron, y ahora actuaban como si yo los hubiera traicionado. En las semanas siguientes, la situación se intensificó. Empezaron a lanzar indirectas en los chats familiares extendidos. Qué suerte que Sophie nos ayudó con todo lo de la herencia. Hay gente que solo piensa en el dinero. O increíble como algunos tuercen las cosas para parecer héroes. Llegaron las llamadas de mis tíos y primos, con quienes apenas hablaba. La mayoría, amables pero inquisitivos. Ethan, me dijeron que compraste la casa. ¿Por qué no lo dijiste antes? Pensé que era una decisión de todos. ¿Tus padres están molestos? No alimenté el fuego. Solo respondía que era complicado y dejaba que imaginaran lo que quisieran. Pero mientras ellos intentaban reescribir la historia, yo me dedicaba a indagar en algo que jamás creyeron que revisaría: el testamento real de la abuela. Y lo que descubrí, lo cambió todo. El testamento nunca debió ser complicado. Al menos, eso era lo que mi madre siempre afirmaba. Cada vez que, en alguna rara ocasión, se hablaba de la casa, solía decir con naturalidad que nos la dejó a todos, asegurando que mi abuela no quería generar conflictos. Yo, acostumbrado a que me dejaran fuera de casi todo, lo creía sin cuestionarlo, o quizás simplemente no tenía energía para indagar en aquel entonces. Pero después de aquella cena de Navidad, algo empezó a incomodarme. No podía quitarme de la cabeza la expresión de mi madre cuando me dijo, con una media sonrisa, que yo nunca había estado en el testamento. O la risa de Sophie, como si todo fuese un chiste. O la rapidez con la que vendieron la casa en cuanto empecé a hacer preguntas. Una noche, ya en mi sofá gastado, con un trago fuerte al lado y el portátil sobre las piernas, decidí investigar. No esperaba encontrar gran cosa, pero la curiosidad tiene esa forma extraña de empujarte hacia adelante, incluso cuando no sabes exactamente qué buscas. Comencé revisando los registros públicos y encontré la escritura de venta de mi abuela a mis padres. La fecha fue lo que me llamó la atención. El traspaso se había hecho 3 semanas después del funeral de mi abuela, no como parte del testamento, sino mediante un quitclaim deed. Aquello encendió mi primera alarma. ¿Por qué usar ese tipo de documento en vez de seguir el proceso de herencia legal? Y más aún, ¿por qué lo haría mi abuela si yo sabía que tenía un testamento? Al día siguiente, llamé a la oficina de registros del condado para preguntar por el testamento. La mujer que me atendió, con tono algo aburrido pero servicial, me indicó dónde buscar los documentos de sucesión del año en que falleció mi abuela. Y ahí estaba, claro como el agua, Margaret Davis, fallecida. Pedí una copia. 5 días después, llegó por correo. Abrí el sobre con las manos temblorosas, sentado solo en mi mesa de cocina. Mis ojos recorrieron las primeras líneas mientras sentía el corazón golpearme el pecho. Yo, Margaret Davis, en pleno uso de mis facultades mentales y de memoria, declaro que este es mi último testamento y voluntad. Podía imaginar su voz mientras lo leía. Casi la veía sentada en su viejo escritorio de roble,
bajo la tenue luz de aquella lámpara de bronce. Y entonces llegué a la parte que me dejó sin aliento. A mi querido nieto, Ethan Oliver Davis, le dejo mi casa y todo su contenido, pues siempre ha valorado la historia y el corazón de nuestra familia. Confío en que sabrá preservar lo que importa. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. No a mamá, no a papá, no a Sophie ni a Lucas. A mí, ella me había dejado la casa y, de algún modo, yo nunca lo supe. Nunca me lo dijeron, nunca vi este documento, ni siquiera escuché una insinuación al respecto. El resto del testamento repartía otras cosas, joyas para Sophie, el viejo reloj de mi abuelo para Lucas, algunos ahorros para un refugio de animales. Pero lo de la casa no era un descuido, ni una transferencia rutinaria, era claro, directo, y me habían mentido. No omitido, mentido. Me dijeron que nunca estuve en el testamento. Se burlaron de mí en la cena, me hicieron sentir un tonto, todo mientras sabían que me estaban arrebatando algo que me pertenecía. No fue solo enojo o tristeza lo que sentí, sino una traición que se enrosca en tu interior y te vacía lentamente. Me quedé un buen rato sin moverme, con el papel frente a mí, real, sólido, irrefutable. Ella había confiado en mí, y ellos me lo quitaron. Pensándolo más, todo encajaba, la venta apresurada, que jamás me mostraran documentos, las frases de mamá sobre que la casa sería demasiada responsabilidad para ti. No era que creyeran que no me importaba, confiaban en que nunca revisaría nada, que me mantendría en silencio como siempre. Pero esta vez no. Al día siguiente contacté a un abogado. Le expliqué todo, lo que había encontrado, cómo se había transferido la casa, las fechas, el testamento. Lo revisó con calma, pero se notaba intrigado. Déjame adivinar, dijo hojeando los papeles, tus padres nunca presentaron esta versión en el proceso legal. Eso parece, respondí con la voz tensa. Él asintió lentamente. Es probable que existiera una versión anterior que dejaba todo a tu madre, y que esa fuera la que presentaron. Pero esta que tienes aquí es más reciente, con fecha de apenas un mes antes del fallecimiento de tu abuela. Eso la hace legalmente vinculante. Si logramos demostrar que este fue su último testamento y que el quitclaim deed se firmó bajo falsos pretextos, sí, tienes un caso. ¿Un caso? La palabra resonó. En la cena de Navidad, mi madre sonrió y anunció que habían vendido la casa de mi abuela, asegurando que yo jamás estuve en el testamento. Mi hermana se burló diciendo que era mejor así, pues solo lo desperdiciaría. Entonces, bebí un sorbo de vino y revelé, genial, disfruten el dinero, porque fui yo quien la compró. El silencio se apoderó de la mesa. Me llamo Ethan, tengo 32 años y desde que tengo memoria, siempre he sido la pieza que no encaja en mi familia. No en ese sentido simpático de las comedias, sino más bien como ese último trozo de rompecabezas que claramente pertenece a otra caja. Desde pequeño, fui el hijo del medio, mi hermana mayor, Sophie, era la niña de oro, mi hermano menor, Lucas, el protegido al que todos cuidaban, incluso de sí mismo. Yo, en cambio, estaba ahí, callado, responsable, sin pedir nada, y, precisamente por no exigir atención, nunca la recibía. Las fiestas en casa de mi abuela Margaret eran lo más cercano que tenía a sentirme parte de algo. Vivía en una casa de 2 pisos, vieja y con suelo que crujía, en una calle tranquila bordeada por arces que cada otoño se volvían dorados. Tenía un gran porche delantero donde se sentaba en su mecedora de mimbre, tarareando canciones de Sinatra y llamándome su oyente favorito. Nunca lo dijo directamente, pero sé que ella veía lo que mis padres ignoraban, que yo me esforzaba, que me daba cuenta de cosas como cuando mi madre ponía los ojos en blanco a mis espaldas y hablaba de la escuela, o cuando mi padre solo preguntaba a Lucas sobre deportes y a Sophie sobre sus notas, mientras a mí apenas me lanzaba un ¿cómo va todo? Mi abuela me enseñó a cuidar un jardín, a llevar las cuentas y a cocinar un estofado perfecto. Siempre me dejaba la última cucharada de puré de papas, incluso cuando Sophie se quejaba de no tener suficiente. Cuando ella falleció, yo tenía 21 años y estaba en la universidad. No podía pagar el vuelo para ir al funeral, y mis padres ni siquiera ofrecieron ayuda. Ni siquiera me avisaron que el servicio se había adelantado, hasta que recibí el mensaje de voz la misma mañana. Para entonces ya la habían enterrado. Dijeron que había sido algo familiar, que todos estaban tristes, y que no se trataba de ti. Pero para mí fue como siempre, yo era una nota al pie en mi propia historia. Con el tiempo, construí una vida lejos de ellos. Me mudé al oeste. Conseguí un buen empleo en desarrollo de software y fui ascendiendo poco a poco. Mantuve la distancia, no con enojo, sino como una forma de protegerme de seguir luchando por un afecto que nunca iba a llegar. De vez en cuando recibía algún mensaje grupal, un feliz cumpleaños enviado con 6 horas de retraso o una invitación a una reunión familiar solo después de que Sophie se daba cuenta de que no podía reservar la casa de Airbnb sin que yo pusiera mi parte del dinero. Iba pocas veces, y cuando lo hacía, permanecía en silencio, sonreía ante los comentarios incómodos y me marchaba temprano. El único vínculo que aún me unía a ellos era la casa de mi abuela. Después de su muerte, mis padres se hicieron cargo de la propiedad. Dijeron a Sophie, Lucas y a mí que la abuela se la había dejado a ellos por simplicidad. No pedí ver el testamento. No tenía idea de leyes de herencia,
y en ese momento estaba demasiado ocupado intentando pagar mis estudios con trabajos a medio tiempo. La casa permaneció vacía durante años, salvo por las veces que Lucas la usaba para despejarse o Sofie para tomarse un respiro de la ciudad. Yo solo la visité una vez, quizá 2 años después del funeral. Aún olía a lavanda y canela, la mecedora seguía en su sitio y el piano intacto, pero el ambiente era distinto, como si la casa misma supiera que estaba esperando a ser vaciada. Pregunté a mis padres qué pensaban hacer con ella. Dijeron que era complicado, que había que evaluar opciones y que los impuestos eran un problema. Asentí y lo dejé pasar, pero en el fondo, esa parte de mí que mi abuela había alimentado no soltó el tema. El año pasado me enteré de que la estaban preparando para vender. No por ellos, por supuesto, sino por un amigo del instituto que me escribió: vi un cartel de venta en la casa de tu abuela. Qué pena. Pensé que se iban a quedar con ella. Ese mensaje me golpeó como un puñetazo. Llamé a mi madre esa noche. Atendió como si nada pasara. Hola, cariño. ¿Todo bien? ¿Están vendiendo la casa de la abuela? Hubo una pausa, lo bastante larga como para sentirse intencional. Bueno, sí, queríamos contártelo, pero como estás tan ocupado allá en California, pensamos que no te interesaría. ¿Que no me interesaría? Es la casa de la abuela, sí. Pero la hemos mantenido por años, Ethan. Es una carga económica y ahora el mercado está bien. No discutí, no grité, solo respondí: está bien, gracias por avisarme. Colgué y me quedé en la oscuridad de mi habitación, mirando el ventilador girar lentamente en el techo. Algo dentro de mí cambió esa noche. No era rabia, sino claridad. Entendí que llevaba demasiado tiempo dejando que ellos decidieran lo que yo merecía o no y que era hora de tomar el control. La semana siguiente comencé a moverme en silencio. Llamé a la inmobiliaria del cartel usando otro apellido, el de mi segundo nombre, Foster. Me hice pasar por un inversor a distancia y pedí una visita. Tomé un vuelo, me presenté con un blazer y recorrí la casa de mi abuela como si fuera un extraño. Sentí como se me rompía algo por dentro al ver el jardín descuidado y el papel tapiz cayéndose, aunque la estructura seguía firme. Su espíritu seguía allí, en las esquinas. Cuando el agente me preguntó si estaba interesado en hacer una oferta, respondí con una sonrisa. Mucho, no ofrecí más de lo necesario. No mezclé emociones. Utilicé una sociedad que había creado 6 meses antes para otro proyecto inmobiliario. Todo en regla. La venta se cerró rápido. Y así, la casa volvió a ser mía. Pero no dije nada. No todavía. La ocasión perfecta llegó con la cena de Navidad. Como siempre, Sofía envió el mensaje grupal a principios de diciembre. Cena de Navidad en casa de mamá y papá. 7. Etiqueta formal. Tenemos grandes noticias que compartir. RSVP. Confirmé. Compré el vuelo y me presenté en su puerta con traje gris oscuro y una botella de vino. Lucas abrió ya algo bebido. Vaya, si no es el fantasma de las navidades pasadas. Dentro, la decoración estaba excesiva como de costumbre, guirnaldas, luces parpadeantes y esos renos mecánicos que hacen un ruido metálico al moverse. Sofía lucía un vestido dorado de lentejuelas, copa de champán en mano y el móvil en la otra. Mis padres estaban en su salsa, mamá, de un lado a otro en la cocina, papá, dominando la sala como si tuviera 10 años menos. La cena empezó normal: jamón, judías verdes, puré de papas. Sofía hablando de su nuevo puesto, Lucas bromeando sobre criptomonedas. Yo permanecí cordial, sonriendo cuando tocaba. Hasta que, entre la segunda copa de vino y el postre, mi madre, casi con entusiasmo, dijo: por fin vendimos la casa de la abuela. La semana pasada. Los compradores estaban ansiosos. Menos mal. Sofía rió, girando su tenedor. Ya era hora. Ese lugar era un desperdicio. Y Ethan, bueno, él nunca estuvo en el testamento de todos modos. Dejé mi copa sobre la mesa con calma, dejando que el silencio se alargara. Lucas soltó una risa breve, como si se imaginara un escenario absurdo. Menos mal, pensé, porque probablemente lo habría convertido en un búnker tecnológico o en la sede de alguna extraña empresa emergente. Recorrí con la mirada la mesa, observando a esas personas que siempre habían dado por hecho que yo permanecería callado, que dejaría pasar cualquier cosa. Tomé mi copa de vino, di un sorbo tranquilo y solté: genial, espero que disfruten el dinero, considerando que fui yo quien lo compró. El silencio se apoderó de la sala de inmediato. El gesto de mi madre se congeló a mitad de una sonrisa. Sofía parpadeó, desconcertada. Lucas frunció el ceño como si intentara resolver un complicado problema matemático. Yo, en cambio, me mantuve sereno, contemplando cómo al fin caía el telón. Nadie dijo nada al principio. El único sonido era el zumbido del calefactor y el leve tintinear del tenedor de Sofía al resbalar de su plato. No tenía prisa por romper ese silencio, quería que se quedara allí, pesado, incómodo, innegable. El tipo de silencio que hace que la gente se mueva inquieta en su asiento y cuestione todo lo que creía saber. Sofía, finalmente, soltó una risa nerviosa, como si yo hubiera contado un chiste que no entendía del todo. ¿Cómo que lo compraste?, preguntó. Lo que oíste, respondí,
dejando mi copa sobre la mesa con cuidado. Fui yo quien adquirió la casa de la abuela a través de una empresa que me pertenece. Mi padre intervino de inmediato. Ethan, no digas tonterías. Los compradores eran de otro estado. Un grupo inmobiliario. Foster Holdings, aclaré. Ese soy yo. Mi madre frunció el ceño. Ese no es tu nombre. Foster es mi segundo nombre. Lo usé para registrar la sociedad. ¿Todo legal? Limpio y discreto. Sophie comenzó a enrojecer, no de vergüenza, sino de algo más cercano a la ira. ¿Por qué lo hiciste sin decirnos nada? Esa palabra, nosotros, retumbó en mi cabeza como si invadiera un territorio sagrado al que jamás me dejaron entrar, aunque yo sabía desde siempre que no formaba parte de su círculo real. Me limité a encogerme de hombros. Estaba en venta. Hice una oferta. La aceptaron. No hubo nada a escondidas. Habríamos pedido mucho más si hubiéramos sabido que eras tú, soltó mi madre. Y ahí quedó claro. No se trataba de un legado, ni de la memoria de la abuela. Era el dinero. Siempre lo fue. Mi padre se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos. ¿Entonces? ¿Qué? ¿La compraste por despecho? ¿Para restregárnoslo? No, respondí con calma. La compré porque para mí tenía valor, y porque a ninguno de ustedes parecía importarle lo que pasara con ella. Lucas bufó por lo bajo. O sea que pagaste de más por esa chatarra solo para sentir algo. Curioso, contesté sin mirarlo siquiera. En realidad la conseguí por debajo del precio inicial. Tu agente inmobiliario no fue muy bueno revisando las ofertas. La tensión podía cortarse con un cuchillo, pero esta vez no intenté suavizar el ambiente ni reconciliar a nadie como antes solía hacer. Me limité a dejar que se cocieran en su propio malestar, permitiendo que por una vez no controlaran la historia. El resto de la cena transcurrió con rostros tensos. Sophie se quedó en silencio, clavando el tenedor en su plato con fuerza excesiva. Lucas revisaba su teléfono como si quisiera escapar a través de la pantalla. Mi madre se levantó al revisar el postre y tardó 15 minutos en volver. Mi padre bebía su whisky con la mandíbula apretada y la mirada perdida. Al terminar, ayudé a recoger la mesa, más que nada para ocuparme en algo. Cuando fui a tomar el plato de Sophie, me agarró la muñeca. ¿Por qué no nos lo dijiste? Susurró con furia. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? La miré directo a los ojos. No, creo que significa que dejé de esperar permiso para hacer lo que creía correcto. Me soltó como si mi piel quemara. Eres increíble, murmuró con desprecio. ¿Puedes venir cuando quieras? Añadí. Tal vez te enseñe el jardín. Estoy pensando en plantar girasoles. Se marchó enfurecida. El postre, un tiramisú comprado en la tienda que mi madre intentó hacer pasar por casero, apenas se tocó. Inventé una excusa sobre un vuelo temprano y me despedí. Evité los abrazos, salvo uno breve y rígido de mi padre. Cuando estaba por salir, mi madre me siguió hasta la puerta. Nos tomaste por sorpresa, dijo con voz baja y afilada. Esta familia siempre ha tomado las decisiones junta. ¿Te refieres a que tú y papá las toman? Sophie aplaude. Lucas se beneficia y yo solo debo acatar, respondí. Eso no es justo. Lo que no fue justo fue que me dijeras, riendo, que no estaba en el testamento de la abuela, como si no hubiera significado nada para ella. Vi un leve sobresalto en su rostro antes de abrir la puerta. Nos veremos, dije, saliendo a la fría noche. El aire helado me golpeó, pero me resultó limpio, liberador. De vuelta en el hotel, me dejé caer sobre la cama, aún vestido, observando el techo. No me sentía victorioso, sino inquieto, como si finalmente hubiera visto quiénes eran realmente, y me doliera no estar sorprendido. La mañana siguiente comenzó la reacción en cadena. Lucas fue el primero en escribir, mamá está furiosa. Cree que nos manipulaste. Luego Sophie, muy elegante, Ethan. Increíble que nos hayas mentido solo por fastidiar. Y, finalmente, mi madre, estamos decepcionados, pero no sorprendidos. Tus acciones tienen consecuencias. No esperes nuestro apoyo si algo sale mal. Me quedé mirando ese último mensaje más tiempo que los demás. Apoyo. Nunca se los pedí. Ni cuando no pude costear el funeral, ni cuando apenas lograba pagar la renta, ni cuando conseguí mi primer ascenso y nadie respondió al mensaje que envié al grupo familiar. Ellos siempre retuvieron, y ahora actuaban como si yo los hubiera traicionado. En las semanas siguientes, la situación se intensificó. Empezaron a lanzar indirectas en los chats familiares extendidos. Qué suerte que Sophie nos ayudó con todo lo de la herencia. Hay gente que solo piensa en el dinero. O increíble como algunos tuercen las cosas para parecer héroes. Llegaron las llamadas de mis tíos y primos, con quienes apenas hablaba. La mayoría, amables pero inquisitivos. Ethan, me dijeron que compraste la casa. ¿Por qué no lo dijiste antes? Pensé que era una decisión de todos. ¿Tus padres están molestos? No alimenté el fuego. Solo respondía que era complicado y dejaba que imaginaran lo que quisieran. Pero mientras ellos intentaban reescribir la historia, yo me dedicaba a indagar en algo que jamás creyeron que revisaría, el testamento real de la abuela. Y lo que descubrí, lo cambió todo. El testamento nunca debió ser complicado. Al menos, eso era lo que mi madre siempre afirmaba. Cada vez que, en alguna rara ocasión, se hablaba de la casa, solía decir con naturalidad que nos la dejó a todos, asegurando que mi abuela no quería generar conflictos. Yo,
acostumbrado a que me dejaran fuera de casi todo, lo creía sin cuestionarlo, o quizás simplemente no tenía energía para indagar en aquel entonces. Pero después de aquella cena de Navidad, algo empezó a incomodarme. No podía quitarme de la cabeza la expresión de mi madre cuando me dijo, con una media sonrisa, que yo nunca había estado en el testamento. O la risa de Sophie, como si todo fuese un chiste. O la rapidez con la que vendieron la casa en cuanto empecé a hacer preguntas. Una noche, ya en mi sofá gastado, con un trago fuerte al lado y el portátil sobre las piernas, decidí investigar. No esperaba encontrar gran cosa, pero la curiosidad tiene esa forma extraña de empujarte hacia adelante, incluso cuando no sabes exactamente qué buscas. Comencé revisando los registros públicos y encontré la escritura de venta de mi abuela a mis padres. La fecha fue lo que me llamó la atención. El traspaso se había hecho 3 semanas después del funeral de mi abuela, no como parte del testamento, sino mediante un quitclaim deed. Aquello encendió mi primera alarma. ¿Por qué usar ese tipo de documento en vez de seguir el proceso de herencia legal? Y más aún, ¿por qué lo haría mi abuela si yo sabía que tenía un testamento? Al día siguiente, llamé a la oficina de registros del condado para preguntar por el testamento. La mujer que me atendió, con tono algo aburrido pero servicial, me indicó dónde buscar los documentos de sucesión del año en que falleció mi abuela. Y ahí estaba, claro como el agua, Margaret Davis, fallecida. Pedí una copia. 5 días después, llegó por correo. Abrí el sobre con las manos temblorosas, sentado solo en mi mesa de cocina. Mis ojos recorrieron las primeras líneas mientras sentía el corazón golpearme el pecho. Yo, Margaret Davis, en pleno uso de mis facultades mentales y de memoria, declaro que este es mi último testamento y voluntad. Podía imaginar su voz mientras lo leía. Casi la veía sentada en su viejo escritorio de roble, bajo la tenue luz de aquella lámpara de bronce. Y entonces llegué a la parte que me dejó sin aliento. A mi querido nieto, Ethan Oliver Davis, le dejo mi casa y todo su contenido, pues siempre ha valorado la historia y el corazón de nuestra familia. Confío en que sabrá preservar lo que importa. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. No a mamá, no a papá, no a Sophie ni a Lucas. A mí, ella me había dejado la casa, y, de algún modo, yo nunca lo supe. Nunca me lo dijeron, nunca vi este documento, ni siquiera escuché una insinuación al respecto. El resto del testamento repartía otras cosas, joyas para Sophie, el viejo reloj de mi abuelo para Lucas, algunos ahorros para un refugio de animales. Pero lo de la casa no era un descuido, ni una transferencia rutinaria, era claro, directo, y me habían mentido. No omitido, mentido. Me dijeron que nunca estuve en el testamento. Se burlaron de mí en la cena, me hicieron sentir un tonto, todo mientras sabían que me estaban arrebatando algo que me pertenecía. No fue solo enojo o tristeza lo que sentí, sino una traición que se enrosca en tu interior y te vacía lentamente. Me quedé un buen rato sin moverme, con el papel frente a mí, real, sólido, irrefutable. Ella había confiado en mí, y ellos me lo quitaron. Pensándolo más, todo encajaba, la venta apresurada, que jamás me mostraran documentos, las frases de mamá sobre que la casa sería demasiada responsabilidad para ti. No era que creyeran que no me importaba, confiaban en que nunca revisaría nada, que me mantendría en silencio como siempre. Pero esta vez no. Al día siguiente contacté a un abogado. Le expliqué todo, lo que había encontrado, cómo se había transferido la casa, las fechas, el testamento. Lo revisó con calma, pero se notaba intrigado. Déjame adivinar, dijo hojeando los papeles, tus padres nunca presentaron esta versión en el proceso legal. Eso parece, respondí con la voz tensa. Él asintió lentamente. Es probable que existiera una versión anterior que dejaba todo a tu madre, y que esa fuera la que presentaron. Pero esta que tienes aquí es más reciente, con fecha de apenas un mes antes del fallecimiento de tu abuela. Eso la hace legalmente vinculante. Si logramos demostrar que este fue su último testamento y que el quitclaim deed se firmó bajo falsos pretextos, sí, tienes un caso. ¿Un caso? La palabra resonó en mi cabeza. No sabía si quería una batalla legal. No se trataba de recuperar hasta el último centavo, sino de lo que aquello significaba, como me habían borrado de mi propia historia, de mi herencia, y lo tranquilos que se sentaron en aquella mesa festiva riendo como si yo no importara. Desde entonces, dejé de responder a los mensajes del grupo familiar. Ignoré las llamadas pasivo-agresivas de Sophie. Lucas intentó actuar como mediador con mensajes del tipo, solo necesitan hablarlo o mamá está estresada, no empeores las cosas. No contesté ninguno. En lugar de eso, volví a la casa. Mi casa. Era principios de primavera, el césped aún recuperándose del invierno. La pintura se descascaraba, el porche crujía, pero era mía. Al pisar la propiedad, sentí una calma firme, tan inevitable como la gravedad. Abrí la puerta, caminé por el pasillo y entré en el estudio. Allí estaba el escritorio donde probablemente mi abuela escribió el testamento, con la lámpara aún en su lugar, cubierta de polvo pero intacta. Encendí mi portátil y comencé a escribir, no a mi familia, sino a la oficina del abogado de la herencia. Tenía más preguntas. Si habían falsificado documentos una vez, ¿quién me aseguraba que solo fue por la casa? La traición no golpea de golpe, se filtra poco a poco,
como una gotera silenciosa que, sin que lo notes, pudre lo que hay debajo. Así fueron las semanas siguientes. No se lo conté a nadie, ni a mis amigos más cercanos, ni a la mujer con la que salía ocasionalmente, ni siquiera al compañero de trabajo que una vez me puso como contacto de emergencia tras un accidente. No sabía cómo explicarlo. Cómo decir que tu familia te robó la herencia, te mintió a la cara y luego se burló de ti por no estar incluido en algo que, desde el principio, fue tuyo. No lloré. No al principio, pero algo dentro de mí empezó a desconectarse, como si mi instinto emocional se hubiera apagado para proteger lo poco que quedaba de mi confianza en el mundo. Asistí al trabajo, respondí correos y estuve presente en reuniones, aunque en realidad mi mente no estaba allí. Evitaba almorzar con mis compañeros, dejaba que las llamadas fueran al buzón de voz y pasaba los días con una precisión mecánica, como una sombra de mí mismo. Entonces llegó la llamada. Era mi madre otra vez. No sé por qué contesté. Quizá por curiosidad de escuchar qué mentira inventarían esta vez. Su voz sonaba suave, ensayada. Hola, cariño. No respondí. Hemos estado pensando mucho en lo que pasó aquella Navidad. Las cosas se salieron un poco de control. Seguí en silencio. No sabíamos cuánto significaba para ti esa casa. Nunca dijiste nada. Estuve a punto de reír. Nunca dije nada. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Escribirles una carta conmovedora para que me concedieran lo mínimo de justicia? Ella continuó. Entendemos que estés molesto, pero tienes que verlo desde nuestro lado. Queríamos que todo fuera más simple, sin tantos problemas. Tú siempre has tenido tu vida hecha fuera, y bueno, Sofía y Lucas han pasado por años difíciles. Ahí estaba la justificación, el compromiso roto de Sofía y sus deudas, sumado a la incapacidad de Lucas para conservar un empleo. Todo, de alguna manera, se volvía argumento en mi contra. Mientras tanto, yo había construido algo estable y funcional, lo que, a sus ojos, me hacía menos merecedor. Encontré el testamento de la abuela, dije con frialdad. Silencio. Y, respondió al fin. La versión más reciente, la que me nombra como único heredero de la casa. Pausa. Un leve quiebre en su respiración. Eso no puede ser. Existía uno anterior, había, pero este está fechado un mes antes de que muriera, así que es el válido. No lo legalizaron. Presentaron el antiguo, transfirieron la propiedad mediante un quitclaim y esperaron que yo no revisara nada. Su tono cambió, más duro. Dicen, eso es una acusación grave. No, respondí, elevando la voz por primera vez. Lo grave fue lo que ustedes hicieron. Estoy cansado de fingir que no pasó. Se quedó callada y sin despedirse ni disculparse, colgó. Esa ausencia de palabras se convirtió en el sonido constante del mes siguiente. Esperaba un ataque, mensajes de enojo, tal vez incluso una respuesta legal. Pero no. Eligieron el silencio absoluto, como si estuvieran trabajando en la sombra para encontrar la manera de darle la vuelta a la situación. Mientras tanto, yo me hundía. Me gustaría decir que me mantuve fuerte, que avancé con la cabeza en alto, pero no fue así. Dejé de ir al trabajo unos días, alegando una intoxicación alimentaria. Bebí demasiado, comí muy poco y, en las madrugadas, recorría la casa con una linterna intentando sentirme cerca de la abuela, intentando sentir algo. Fue así como encontré sus diarios, en una caja polvorienta bajo la escalera. Pasé horas sentado en el suelo de madera, hojeándolos. Su letra, elegante y pausada, tenía un efecto calmante. En una entrada, fechada apenas una semana antes de su muerte, había escrito: he finalizado el Nuevo Testamento. Es lo que siento correcto. Amo a todos mis nietos, pero solo uno se sentó conmigo sin pedirme nada. Ethan cuidará de esta casa. Sé que lo hará. En ese momento me derrumbé, no por rabia, sino por tristeza. Lloré en silencio por ella, por el niño que fui, por la parte de mí que aún esperaba que mi familia me viera de verdad algún día. Pasé la noche en el viejo sofá, sin calefacción, envuelto solo en una manta y el olor a madera y recuerdos. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. Al amanecer tomé una decisión: no iniciaría la guerra todavía. No mientras ellos siguieran pretendiendo que nada había pasado. Eso era lo que querían: drama, ruido, que yo reaccionara con desesperación. No. Yo iba a actuar con calma y estrategia. Comencé a reunirme con mi abogado con más frecuencia. Elaboramos una línea de tiempo, guardamos cada mensaje, cada correo de voz y cada documento firmado. Reconstruimos todo su juego sucio, desde la presentación del testamento incorrecto hasta la transferencia de la escritura y el intento reciente de venta. Luego solicitamos una investigación completa por mala gestión de la herencia. Y no le conté a nadie, ni siquiera cuando Sofía me envió un falso mensaje conciliador una semana después. Solo pensaba en ti. Espero que estés bien. Hablemos. Lo dejé en visto, no porque no quisiera contestar, sino porque, por primera vez, el silencio era mío. Poco a poco retomé la rutina, volví al trabajo, ordené mi apartamento, empecé a cocinar de nuevo. No estaba bien del todo, pero avanzaba, y eso ya era algo. Un fin de semana, en la casa, noté algo extraño: un coche estacionado a unos metros. Lo vi 3 días seguidos. Al principio pensé que sería visita de algún vecino, pero al cuarto día reconocí al conductor, mi padre. No se acercó, no salió del auto, solo me observó. Creyó que no lo noté,
pero lo hice. Y ahí comprendí algo importante: no temían perder dinero, temían perder el control. Y por primera vez, yo tenía la ventaja. Durante la mayor parte de mi vida, su atención, o su ausencia, había dictado mis pasos. Me habían moldeado con su indiferencia, con sus favoritismos y con esa constante manera de recordarme que yo era el callado, el olvidable, el que siempre estaba bien y no necesitaba ayuda. No fue hasta que me arrebataron algo sagrado, la casa de la abuela, que entendí lo que les había permitido hacer. Y una vez que lo vi con claridad, ya no hubo marcha atrás. Sí, había tocado fondo, pero desde abajo se ve todo con nitidez, y yo estaba listo para escalar. El primer paso fue recuperar espacio, no solo el físico, sino el mental. Eliminé el chat familiar, bloqueé a Sofía y Lucas en redes sociales y establecí límites claros con otros parientes. Cuando mi tía Teresa me envió un tibio «espero que estés bien, tu madre está muy afectada», no respondí. No debía explicaciones a nadie, que hablaran, que inventaran. El segundo paso fue restaurar la casa. Se convirtió en mi proyecto, en algo donde volcar mi energía. Pedí unas semanas libres, no tanto por salud mental, aunque seguramente lo necesitaba, sino para ponerme manos a la obra. Contraté a un constructor para reparar grietas y filtraciones, consulté a una diseñadora de interiores especializada en casas históricas y encontré un viejo álbum de fotos de mi abuela en un armario del pasillo. Cada detalle, cada mueble, cada color, lo devolví a la vida con un propósito. Los vecinos comenzaron a notarlo. Algunos, que la recordaban, se acercaban a contarme historias. La señora Valente, que vivía enfrente, me llevó pan de plátano y dijo: «Tu abuela estaría orgullosa de lo que estás haciendo aquí. Hablaba mucho de ti». Por primera vez en mucho tiempo, yo también me sentí orgulloso. La casa ya no era solo una vivienda, se había convertido en un símbolo, una declaración silenciosa de que podía construir algo propio. Ya no era el hijo del medio olvidado ni el personaje secundario. Era el protagonista de esta parte de mi historia, el arquitecto de este capítulo. Mientras mi abogado continuaba investigando, fue descubriendo detalles que solo hacían más profundo el sentido de traición que ya sentía. Resultó que mi abuela había modificado su testamento no una, sino 2 veces en su último año de vida. La primera modificación eliminó a Sofía como ejecutora secundaria. La segunda, fechada apenas 10 días antes de su fallecimiento, excluía por completo a mis padres de cualquier control sobre su patrimonio y nombraba como albacea a un miembro independiente de su congregación en la iglesia. Sin embargo, ese hombre había muerto un mes antes que ella, y mis padres aprovecharon esa confusión para actuar a su conveniencia. Jamás mencionaron la existencia de esa última versión. En su lugar, presentaron la copia más antigua que pudieron encontrar, falsificaron la firma de mi abuela en un documento de cesión rápida de propiedad y se aseguraron de que todo el patrimonio pasara tranquilamente a sus manos. Era un fraude evidente. Con esas pruebas, mi abogado comenzó a preparar algo más grande, una demanda civil. El objetivo no era solo recuperar lo que me habían arrebatado, sino también exponer lo ocurrido. Quería demostrar que aquello no había sido un malentendido, sino un acto calculado, un robo disfrazado de cuidado familiar. Pero mis pensamientos iban más allá de los tribunales. Empecé a pensar en el legado. Así nació la Fundación Margaret, un proyecto sin fines de lucro cuyo propósito era restaurar y preservar las casas de personas mayores fallecidas, especialmente cuando no quedaba nadie que defendiera sus últimas voluntades. Quería ayudar a otras familias a mantener viva su historia y devolver el buen nombre de mi abuela. Invertí mis ahorros, liquidé algunas inversiones y cuando el sitio web estuvo listo, sucedió algo inesperado. La gente comenzó a interesarse. Una periodista local se puso en contacto conmigo, intrigada por la misión. Visitó la casa, tomó fotografías, hizo preguntas. Se mantuvo cordial y profesional,